Saludos, mi nombre es Emily Morales Larrauri y estaré describiendo el modelo de investigación de historia oral como parte de la tarea 8 del curso doctoral Metodología de la Investigación. Antes de dar inicio a la presentación es importante poder conocer la definición de este término y para esto vamos a estar utilizando 5 fuentes principales para tener una definición clara y completa. Estos 5 autores, comenzamos con el autor de Meyer de Oliveras, Fraser y Jiménez, donde ellos describen que la historia oral es el conjunto de entrevistas, ya sea de forma colectiva o individual, donde estas personas fueron testigos de hechos fundamentales, con el propósito de poder generar nuevos saberes y finalmente fomentar la recuperación de la memoria histórica a través de las vivencias y experiencias de estos informantes. Lucas y Berrío nos añaden en su definición que es una colección sistemática de los testimonios, donde los actores principales son los grupos marginados, o sea, que son aquellas personas que no les han dado voz. Dentro de esta definición podemos encontrar que el foco común es escuchar a los no escuchados. El proponente principal de este modelo investigativo lo fue Alan Nevins, que en 1932 comenzó su investigación sobre uno de los presidentes. Dentro de esta investigación él llegó a reflexionar y comprender la importancia de rescatar las vivencias personales, esto con el fin de fomentar y complementar las fuentes escritas de la historia. Fue tanto su pasión sobre lo que es el modelo de historia oral que en 1948 fundó la Oficina de Investigación de Historia Oral en la Universidad de Columbia en Nueva York. Esto con el propósito de recolectar grandes cantidades de datos, organizarlas y analizarlas rigurosamente. Las características principales de este modelo básicamente es una metodología cualitativa etnográfica. Cuando hablamos de etnografía nos estamos refiriendo a que el método de investigación social se utiliza mayormente la observación y las entrevistas para obtener los resultados. Es un modelo flexible y orientado a las personas que permite indagar de nuevos temas y escuchar a la población no hegemónica. Cuando hablamos de una población no hegemónica, es el sinónimo de los grupos marginados que tanto se mencionó en las definiciones anteriores. También una de las características es la validez informativa que hay sobre estos testimonios reveladores y sobre todo que estos testimonios introducen a la subjetividad, parte de las limitaciones que presenta este tipo de modelo. Lucas y Berrío también añaden dentro de sus definiciones y dentro de su composición que se busca, en la historia oral se busca aquello que no se encuentra en las fuentes existentes y se escucha la voz del protagonista para saber el cómo y por qué de aspectos de crucial importancia en la historia. Dentro de las características que ya pudimos describir, no dejamos a un lado cuál es el enfoque y el uso principal. Básicamente es analizar estos errores que hubo en el pasado o estos acontecimientos que hubo en el pasado con la finalidad de identificarlos y verlo desde un enfoque y unos puntos de vista diferentes a lo que lo ha visto la historia tradicional, con la intención de comprenderla y enfrentarla y construir un futuro que nos permita tomar decisiones sabias. Todos los modelos de investigación llevan de forma muy similar lo que son sus fases. Básicamente es identificar el objetivo, redactar una hipótesis, elaborar el cuestionario de ser necesario, diseñar cuál va a ser la muestra, seleccionar los informantes, obtener resultados y redactar las conclusiones de esa investigación. Pero a este tipo de modelo se le añade lo que es la realización y la transcripción de una entrevista. La entrevista forma parte del método principal de investigación, donde se puede llevar a cabo de forma dirigida o no dirigida. La forma dirigida es mayormente utilizar un cuestionario donde los informantes van a estar contestando una pregunta, y de la forma no dirigida es utilizar el momento de esa entrevista y manifestarse con toda libertad, sin temor al que dirán, porque es un proceso donde mayormente va a estar el entrevistador y el entrevistado. En caso de que sea un grupo colectivo, pues debe haber un consentimiento entre todos, donde permitan que los compañeros puedan escuchar las versiones y las historias que tienen para poder presentar su historia oral. El proceso investigativo que se lleva a cabo dentro de este modelo es recabar la información, transcribir y traducir y finalmente interpretarla.
pero debemos recordar que durante este proceso de transcripción y traducción debemos pulir la información de manera tal que no se pierda la originalidad y no se pueda malinterpretar lo que el informante está indicando. También añaden los autores que es normal que el informante, a la hora de revisar esa transcripción de la investigación, emita correcciones en las fechas o en los nombres. Sin embargo, este proceso no significa que la entrevista o la investigación se vaya a invalidar, sino que se le va a dar más validez a esa información que era parte de las características que estuvimos viendo anteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son las destrezas y competencias que debe dominar un entrevistador? Básicamente es poder conocer el tema de forma amplia, saber formular preguntas, interpretar el lenguaje no verbal, crear un ambiente de confianza y respetar, ¿verdad?, los principios éticos. Cuando hablamos de formular una pregunta, nos estamos refiriendo a que desarrollemos una pregunta a la vez y de igual manera respetar los silencios de los entrevistados. Reaccionar con preguntas correctas en el momento adecuado también es parte crucial dentro del proceso de la entrevista. Sin embargo, a la hora de velar por los derechos humanos del participante, es necesario abstenerse de emitir opiniones personales que influyen en el punto de vista de ellos. A la hora de nosotros poder generar un ambiente de confianza, es pertinente poder conectar las emociones. De ser así, es indicio de que el proceso de investigación se está haciendo de manera correcta en este trabajo. La aportación principal de este tipo de modelo es que muchas veces se escribe lo que pasó, pero no el por qué lo sucedió. Por eso es que es una de las ventajas principales de este modelo, y es aquí donde la historia oral hace su gran aportación. De igual manera, el enfoque es llevar una historia y nosotros humanizarnos con ella. ¿Para qué? Para que esa historia pueda preservar un valor incalculable. Tal como nos dice Lucas y Berrío, esto nos va a permitir adquirir mayor conocimiento de estas personas que nunca habían sido escuchados por la historia tradicional y registrar la diversidad de reacciones ante los eventos históricos. Otro tipo de ventaja es, pues, como habíamos mencionado, complementar la historia tradicional, aportar sobre los significados de los acontecimientos, transformar las prácticas y analizar el por qué está pasando el presente y cómo influye en la forma de actuar. Es aquí donde nosotros debemos conocer qué es lo que pasó, enfrentarnos a lo que es el futuro y poder hacerlo de una manera inteligente y humana. Como todo modelo de investigación, tiene sus limitaciones y sus desventajas. Dentro de la historia oral, la falta de credibilidad es la limitación principal, dado que los informantes pueden decir mentiras de forma voluntaria, distorsionar los hechos históricos o que la memoria falle. Por lo tanto, es importante que el entrevistador tenga un conocimiento amplio y pueda interpretar que lo que se está diciendo sea correcto. Dadas entonces a las múltiples tareas que debe realizar el entrevistador, pues pueden ser un poco abrumadoras, y esto también representa una limitación. Otra de las limitaciones que presenta Fraser es que si el entrevistador quiere impresionar mucho a los informantes y quiere demostrar que tiene mucho conocimiento sobre el tema, pues el entrevistado no se va a sentir en confianza, y esto puede ser parte para poder que la entrevista no se lleve a cabo en el momento correcto o de forma adecuada. También existe la ansia del protagonismo sobre estos informantes, el deseo de complacer al entrevistador, y otra de las limitaciones que puede presentar el modelo es que una vez uno haya grabado la entrevista, a la hora de nosotros volver a escucharlas, no podemos tener ese contacto visual sobre el lenguaje corporal. Por lo tanto, no vamos a tener ese feedback si la persona se sintió incómoda o no. Así que estas son algunas de las limitaciones que presenta este tipo de modelo. Hasta aquí nuestra presentación. En pantalla presentamos las referencias utilizadas para completar la información de la tarea número 8. Gracias a todos por su participación.